que he titulado 10 enseñanzas de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nunca fue presidente de los Estados Unidos, sí fue gobernador de Pensilvania, fundador de las bibliotecas populares, autor prolífico, inventor, editor de periódicos, un hombre muy influyente en toda la historia de Estados Unidos. Un hombre importante, y sus enseñanzas tienen un valor porque están basadas en principios, y como hemos visto en otros vídeos del canal, los principios no caducan, no mueren como lo hacen, por ejemplo, las leyes. Vamos a ver 10 u 11 de sus enseñanzas más importantes y espero que te sirvan para crear tus propios activos, para tener una mejor vida en el fondo. Dime lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. La relación que existe entre un maestro y un aprendiz, ¿no? No la relación entre un profesor y un alumno en un colegio, sino involucrarse en algo que estás haciendo. Si quieres enseñar a alguien, como a tus hijos, por ejemplo, hazlo de esta manera, involúcralo en lo que quieres enseñarle. El que se enorgullece de sus conocimientos es como si estuviera ciego en plena luz, porque el conocimiento sin amor por las personas o por el propio conocimiento no sirve de nada, es simplemente una fuente de orgullo y es algo vacuo y vacío. Así tienes muchos profesores que tienen mucho conocimiento pero no aman a sus alumnos y no son capaces de transmitirles realmente el conocimiento que ellos tienen, porque simplemente se sienten orgullosos de lo que saben. Y así te encontrarás con personas inflexibles, amargadas, que saben mucho pero que les sirve de poco, y son pobres en todos los sentidos. La honradez reconocida es el más seguro de los juramentos. En vez de jurar, es más importante hacerte una buena reputación. En vez de decir somos muy buenos en esto, sélo, demuestra que lo eres. Pero en todo aspecto de la vida empieza por cosas muy pequeñas y al hacerte una buena reputación podrás conseguir dinero para tus activos, conseguir clientes, etcétera, etcétera. Amas la vida, no desperdicies el tiempo porque es la sustancia de que está hecha. Y resulta que hoy vivimos en la época donde ocurren más distracciones que nunca, con cosas con muy poco valor, ¿no? No hablemos de series de televisión, de Twitter, de películas que no valen nada o de libros vacíos. Hay que aprovechar el tiempo en lo que realmente son tus metas, tus valores a largo plazo, el legado que querés dejar. El corazón del loco está en la boca, pero la boca del sabio está en el corazón. Pensar antes de hablar, de hacer daño a otras personas. Aquel que se ama a sí mismo no tiene rival ninguno y no habla del amor egoísta, sino del amor propio. De valorarse como persona, como ser vivo, como ser humano. Cada ser humano en sí tiene un valor y es irrepetible, es único. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Antes de invertir en cualquier cosa, antes de crear cualquier activo, empieza a aprender. Aprender por tu cuenta en cosas que sean realmente importantes, el autoaprendizaje. La felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna que ocurren raras veces, sino por pequeñas ventajas que ocurren todos los días. Y aquí es donde existe la mentalidad del evento, ¿no? Voy a ganar la lotería, voy a conocer a la mujer o al hombre de mis sueños, etcétera, etcétera. Cuando la verdadera fortuna se produce en pequeños pasos que das día a día. Ser mejor persona, tener una mejor reputación, hacer mejor pequeñas cosas y no comprar un billete de lotería como hacían mis abuelos y nunca ganaron absolutamente nada. La pereza anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Las 3 cosas más difíciles en este mundo son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. Todos cometemos errores, todos violamos a veces nuestra conciencia, nuestras propias creencias, los valores que nos hemos impuesto, los principios en los que creemos. ¿Qué pasa en ese momento? No nos justifiquemos, porque la persona más fácil de engañar es uno mismo. El hombre más fácil de engañar es uno mismo. En cambio, la única manera de aprender de todos los errores, de las violaciones que hacemos de nuestras propias creencias, es confesarlos inmediatamente y dejarlos. De esta manera hay un crecimiento personal y una alineación entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos. Esta alineación, mientras más alineados estén nuestros valores y principios con nuestras acciones, más felices seremos y más pronto alcanzaremos nuestras metas, nuestros deseos. Bueno, espero que este vídeo te haya servido. Si no has leído la autobiografía de Benjamin Franklin, te recomiendo leerla. La encontrarás gratis en muchos sitios. O compra el libro. Realmente es una gran inversión que te servirá toda tu vida. Bueno, espero que este vídeo te haya servido de alguna utilidad o entretenimiento. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Comparte el vídeo en tus redes sociales. Te invito a visitar mi página que es crearactivos.com.